estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy tenemos la doctora Guzmán. La doctora Guzmán es especialista en nefrología, es nefróloga. Nefrología, y nos va a conversar sobre la enfermedad renal y la diabetes. Muy buenos días, doctora Guzmán. Sea usted bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Felices, doctora, de poder tenerle por aquí con este tema tan interesante. Y antes de entrar en el desarrollo del tema, queremos motivar a la gente a que si tiene alguna duda en el desarrollo del programa, no solo del tema del día de hoy, siempre hacemos énfasis en eso, sino cualquier tema de nefrología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, a la línea internacional 833-380-0062. Si usted tiene piedra en los riñones, si tiene alguna afección de tema renal, puede comunicarse y la doctora Giselle Guzmán estará con nosotros despejando cualquier duda que usted tenga con relación a estos temas. Doctora Giselle Guzmán, ¿qué es la nefrología? ¿Qué es un nefrólogo? Bueno, un nefrólogo es un todólogo, es lo primero. Un todólogo porque antes que nada el nefrólogo tiene que saber mucho de medicina interna. Usted es internista. Yo soy internista. Su formación base es medicina interna. Medicina interna, nefrología y terapias renales continuas. Entonces, te decía, un nefrólogo tiene que saber mucha medicina interna. ¿Por qué? El nefrólogo es aquel que se encarga de estudiar todo lo relacionado al riñón, a patologías primarias del riñón, pero también a cómo influyen las enfermedades sistémicas, dígase diabetes, hipertensión, vasculitis, en el riñón. También abordamos parte de lo que es vía urinaria, la evaluación, por ejemplo, del paciente que tiene piedras de forma recurrente, pues la aborda el nefrólogo, aunque tenga el support de la parte de urología. Todo lo que es infecciones de vías urinarias recurrentes también la abordamos. O sea que el nefrólogo abarca muchas cosas. Eso más lo más subespecializado, que pues sería todo lo que implicaría los diversos abordajes o las diferentes terapias renales sustitutiva, desde hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal también. Eso suena mejor, trasplante renal. A todos nos suena mejor. Sí, eso suena mejor, a pesar de que en la República Dominicana tenemos mucha dificultad con el tema del trasplante, donde los pacientes nuestros, una vez caen en insuficiencia renal, pues prácticamente ahí se quedan. Prácticamente el paciente renal no tiene muchas expectativas de terminar con un trasplante renal, que sería la solución de su caso. Pero la nefrología entonces tiene que ver también con trasplante renal, tiene que ver con ese soporte que se le da. Todo lo que es la preparación. Y luego el seguimiento. Y el seguimiento, que es sumamente importante, porque trabajar con inmunosupresión, infecciones posteriores al trasplante, rechazo, son cosas que son complejas y se necesita de una subespecialidad como esta para dar soporte. Doctora Giselle Guzmán, si usted tendría que señalarnos las principales enfermedades, las 3 principales enfermedades que trata el nefrólogo, ¿cuáles serían en nuestro medio, en la República Dominicana o en términos general? ¿Por qué va la gente, por qué busca la gente al nefrólogo? O también pudiéramos ampliar cuáles son las principales, las principales atenciones que debe tener un ser humano sano para cuidar su salud renal. Ok. Iniciando con la pregunta que me hiciste al principio, valga la redundancia. Las tres primeras. Lo primero es, o sea, las causas más frecuentes por las que yo veo un paciente en consulta. Ya enfermo, en la mayor parte de los casos, déjame decirte que nada tienen que ver con nefrología. Porque las causas, la primera causa muchas veces ni siquiera es asociada al riñón, que es dolor lumbar. El dolor lumbar. Esa ¿verdad? es la principal causa. La gente tiene un dolorcito en la espalda, eso es piedra. Exacto. No está mal, porque en el interín, en mi caso, pues muy personal, yo he diagnosticado muchas cosas que van más allá sobre piedras en los riñones. Sobre todo osteoartrosis, ¿verdad? Y hernias discales. Más que otra cosa. Pero en el interín, porque como te decía, el nefrólogo debe tener un abordaje integral. Sí. Obviamente yo nada más no voy a evaluar el dolor lumbar.
Sí. En el interín hay otras cosas que investigar y hemos descubierto mielomas, diabetes incipiente, Fracturas. en ese interín. Entonces, créeme que no es tan malo que la gente vaya a consulta, aunque no sea, aunque al final del día no sea eso, pero al hacerse un abordaje integral, pues uno puede atender a tiempo, diagnosticar a tiempo, aunque yo siempre soy pro prevención. Claro. Otras cosas que pueden afectar o que pueden llevar a un paciente, que muy regularmente nosotros vemos en la consulta, pues las infecciones de vías urinarias recurrentes, otra causa de consulta habitual en nefrología, y pues enfermedades sistémicas, como decía en un principio, que afectan al riñón. Pacientes diabéticos que están en otra consulta, que están con el endocrinólogo, con el cardiólogo, y que de buenas a primeras, pues se evidencia una alteración de la función renal, nos los mandan afortunadamente, o en los que se evidencian también pues hallazgos en el examen de orina, a favor, por ejemplo, de albúmina presente, proteínas, mejor dicho, presente, nos los mandan también. Pacientes hipertensos, con una cosa que se llama nefroesclerosis hipertensiva, o sea, con ya afectación de la función renal. Pero si ustedes se fijan, de todo lo que yo he hablado, al final, siempre digo cuando ya hay afectación de la función renal. Y esto es una pena. Claro. ¿Por qué? Porque hay screening, hay métodos de detección temprana para todas estas enfermedades sistémicas con respecto al riñón. Se dice, Giselle, que la biopsia más barata y que puede aportar pues más información a escala de poblaciones generales es un examen de orina. Sí. ¿Qué información nos puede traducir en ese screening, en esa investigación para encontrar de manera oportuna, temprana, alguna afección renal? Muchísimas cosas. El examen de orina es una fotografía muchas veces de cómo luce el riñón. Por ejemplo, cosas que a mí me llaman a la atención de primera instancia y a que cualquiera, ya sea médico o no, le debe llamar la atención, la presencia de proteínas en su orina. ¿Por qué? Bueno, porque esto puede ser un indicio de una afectación a nivel de la estructura del riñón, del colador, que se están dejando pasar cosas que no deben pasar. Cuando tú dices colador y mencionas el riñón, ¿se pudiera comparar el riñón como un colador? Esa es mi comparación típica. Todos los pacientes que han ido a mi consulta saben que yo le voy a hacer esa comparación. Okay. Tú te imaginas un colador, este colador pues vas a tener una manguera, por así decirlo, y a esa manguera le vas a poner una presión de agua aumentada. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con muchas entidades sistémicas, como la diabetes, como la hipertensión? Van a fungir como esa presión de agua que pasa a través de esa manguera y daña las rendijas del colador que es el riñón, y pues por lo tanto, si esas rendijas se dañan, cosas que se supone que no pasen por la orina, en este por caso, ese colador, pues se pierdan. Entonces, ya siguiendo la línea de qué otras cosas yo puedo encontrar en el examen de orina, pues obviamente la parte de detección de infecciones, o sea, hay leucocitos, o sea, glóbulos blancos, detección de sangre también en la orina, que no solamente, pues la gente ve sangre en orina y piensa que solamente son piedras, y no, hay decenas de causas de sangre en orina. También los leucocitos pueden aparecer en otro entorno no relacionado necesariamente a infecciones. Pueden haber inflamaciones de los tubulitos del riñón que puedan generar, como una cosa que se llama nefritis intersticial, que pueda generar la aparición de glóbulos blancos en orina. También tenemos que hablar de la densidad de la orina, el pH, porque hay muchos trastornos de los tubulitos del riñón que tienen pues una relación directa con los niveles de pH o nivel de acidez de la orina. Entonces sí, en definitiva hay muchas cosas que ¿saben los médicos, Roberto? Tú que eres un viejo zorro, porque esa pregunta no se la voy a hacer a la doctora Giselle Guzmán, pero a ti sí te la voy a hacer, porque tú sí has bregado con médicos y también tú, doctor Rafael. ¿Saben los médicos ver un examen de orina, interpretar un examen de orina? Porque es mucha la información
Es mucha la información que hay en un simple, pero muy complejo, por todas las informaciones, examen de orina. Mira, yo no sé por qué tú haces la pregunta, pues yo pienso, Maliciosamente. yo pienso que sí. Yo siento que sí. Pudiera haber algunos que otros, pero no, yo pienso que sí, porque todo lo indica. Sí, pero que además... Porque todo le indica. Pero además... Ese es tu parámetro, porque todo le indica. Pero Todo el mundo se hace un selfie, todo el mundo se hace una foto, que fue con lo que tú lo comparaste. Y todo el mundo se hace un examen de orina. Todo el mundo sabe ver una foto. Entonces yo pienso que un colega que ha durado 7, ahora son 6 años en una universidad, sale que ha pasado por las manos de la doctora Guzmán. No, la doctora es muy joven. La doctora es muy joven. Entonces sí saben correctamente. La doctora es muy joven. Tú sí, que eres profesor de Cuchumilán. Pero además ahora ya los laboratorios, cuando hay algún parámetro alterado, te lo reportan en rojo. Te lo enseño. Ahora luego la interpretación ya es un poco más... Mira, yo hago la pregunta. Vamos a ver, doctora. Bueno. Dígame, usted iba a hacer una una pregunta ganchosa, aquí Mauri. yo sentí como el hate. Sí. Es que el sarcasmo fue evidente. Vamos a ver, doctora. Mira qué pasa. Sí. Y que lamentablemente... Es más, nosotros estimulamos a los amigos que nos están escuchando que si tiene un examen de orina reciente, que llame 809-682-9850, 809-682-9850 y preséntenos su examen de orina. ¿Por qué? Porque es mucha la información y la pregunta la hice de manera muy capciosa para buscar este tipo de debate. ¿Por qué? Porque mucha gente simplemente manda a hacer porque es una rutina, pero no tiene idea cuando te reporta que hay nitrito, cuando te dice que hay una neutrofilia, o sea, cuando te habla de que hay ese sangrado. Investigar cuáles serían las enfermedades detrás de eso, que es muy importante y muy relevante. Adelante, doctora. Sí, mira, lamentablemente, aunque se supone que todo lo que es el mundo médico sepa interpretar correctamente un examen de orina, no es el caso. Lo primero que yo dije aquí fue, óyeme, mi principal problema y el principal problema de la mayor parte de los nefrólogos, tanto de este país y del mundo, es los referimientos tan tardíos que nosotros recibimos. Yo he tenido pacientes que a su llegada, pues los he podido biopsiar, afortunadamente, que han tenido años con proteína, 3, 4 cruces en orina, y sí, son pacientes que yo sé porque se han atendido en diferentes instituciones para medicina preventiva y eso no se tomaba en cuenta. Cuando llegan a mi consulta, yo les dosifico la cantidad de proteínas en orina de 24 horas, 3 gramos, por ejemplo, me pasó recientemente. Lo biopsié, tenía una enfermedad primaria del riñón. Entonces, ¿cuántos casos pasarán inadvertidos? Insisto, este paciente se pudo biopsiar y ya se está manejando. Pero ¿cuánta gente ya llega a la consulta con síntomas de uremia, o sea, con esos tóxicos elevadísimos, con la urea, la creatinina, sobre todo la creatinina, y otros tóxicos que no son valorables en la mayor parte de los laboratorios, que ya yo no puedo hacer nada, que no puedo hacer una biopsia porque lo que me va a salir es fibrosis, ya un riñón dañado. Claro. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que referir de forma temprana a nefrología. Entonces, doctora, tomando en cuenta el tema de la prevención y esto que usted acaba de señalar de que regularmente llega el paciente ya con un daño renal considerable, ¿debería cada qué tiempo ir una persona con el nefrólogo a evaluar su función renal y a verificar que esté todo en orden? Como una manera de prevención, no esperar un síntoma, no esperar una infección en orina o que aparezca algún valor alterado en orina. Pues la respuesta es depende. Okay, depende de las comorbilidades del paciente. Un paciente sano, o sea, al menos una vez al año probablemente se haga una creatinina, un examen de orina, un hemograma, porque eso forma parte del panel metabólico básico, por así decirlo. Eso obviamente difiere de otro tipo de pacientes con otras comorbilidades. Insisto, un paciente diabético, por ejemplo, diabético tipo 2, voy a poner el caso particular, que además de una creatinina tiene que hacerse otras cosas. Por ejemplo, una cosa que se llama una división o un ratio entre la cantidad de albúmina en orina y la creatinina, que pues es en orina, por cierto, que es un marcador hasta cierto punto temprano de lo que sería un daño renal.
O sea, en relación a la creatinina, que es un marcador tardío de daño renal. O sea que cuando nosotros encontramos ya una alteración a nivel de creatinina, es una situación que pudimos verla previamente con la relación existente entre Sí. albúmina Y creatinina y en orina. en orina. En el caso del paciente diabético. Hay otros biomarcadores, es un tema un poquito más complejo que se están desarrollando ahora mismo. Y es barato esto, entonces, Por supuesto, hacer o sea, una relación una entre... microalbúmina en orina cuesta como 300 pesos. O sea, es una cosa que es barata y la mayor parte de los seguros cubren. Y además La microalbúmina se hace en la recolección de 24 horas. No. O sea, bueno, tú la puedes hacer 24 horas, pero la que regularmente hacemos cuando no queremos, o sea, cuando es screening habitual, Ujú. es una toma casual. De orina. De primera hora de la mañana. Ujú. Una toma casual de orina y por ahí mismo se obtiene la creatinina en orina. Ok, interesantísimo. Bueno, hoy conversamos con la doctora Giselle Guzmán. Giselle Guzmán es nefróloga, es internista. La encontramos en Sendoe, la encontramos en Sedimat y en Ida Healthcare. Es una profesional que en el día de hoy, pues el compromiso es hablar de la enfermedad renal diabética. ¿Qué es la enfermedad renal diabética, doctora Giselle Guzmán? Ok, son todas esas alteraciones que se producen en la estructura del riñón, en ese colador, en esos vasitos, en esos túbulos renales también. Y además de alteraciones estructurales, podemos poner o alteraciones funcionales que han persistido en el tiempo y que se asocian, por así decirlo, a la diabetes, a los niveles glucémicos persistentemente elevados. Entonces, alteraciones funcionales o estructurales asociados, o sea, en el riñón, asociados a la diabetes. Vamos a resumirlo así. Entonces, doctora, ¿quiere decir esto que todos los pacientes con diabetes llegan a esta condición de enfermedad renal o solamente aquellos pacientes que quizás no llevan el cuidado adecuado, el manejo adecuado de su diabetes? ¿Qué por ciento de los pacientes con diabetes llegan a tener enfermedad renal diabética? Mira, desgraciadamente la mayor parte de la epidemiología que tenemos no es de aquí, es de Estados Unidos. Y según las diferentes publicaciones, lo que nos dicen es que el 30% de la población diabética tiene algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Ok? Eso es mucho. Eso Sí, es muchísimo. es una gran cantidad. Y si ustedes se tiran a las unidades de diálisis de este país, van a evidenciarse que la principal causa de que el paciente haya llegado a diálisis fue diabetes. Sí. Entonces, en definitiva... Diabetes, hipertensión, ¿no? Sí, pero a la cabeza cabeza, está diabetes. está diabetes. Sí. Entonces, en definitiva, es una entidad En que eso, nosotros no podemos o sea, menospreciar. En eso está sobre todo el tema del diagnóstico tarde. Tardío. Cuando un paciente se diagnostica con diabetes, dice el doctor Cristian de los Santos que ya al menos han pasado 5 a 10 años que inició. Sobre todo diabetes tipo 2. Exacto, hablando la de diabetes ella, sí. tipo 2. Entonces eso lleva, bueno, que ya tú tienes una desventaja bastante marcada. Sí. ¿Mm? Por Si supuesto. este paciente ha estado en hiperglicemia por 5 a 10 años, entonces todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo ha estado descontrolado, ¿verdad? Y a eso se suma entonces también la poca adhesión que hace el paciente diabético por razones diversas al tratamiento o a un rigor donde debe cambiar estilos de vida. O sea que si tomamos en cuenta esa data que usted acaba de señalar de la epidemiología, de la problemática, y partiendo de los datos que tenemos en República Dominicana, que se hablan de un 13 a un 15% de población diabética. 11 millones de habitantes, estamos hablando que ahí tenemos ahí entre 400 y 500 mil personas en República Dominicana que pueden tener algún grado de Ah, enfermedad renal diabética, por supuesto. Y sabes que yo incluso estaba leyendo el otro día unos reportes, como le digo, desgraciadamente no de aquí, pero bueno, Estados Unidos, que decía que de las personas que tienen enfermedad renal crónica y diabetes, aproximadamente, porque es que la enfermedad renal crónica, para que el público pues esté al tanto, se divide en categorías de la 1 a la 5, mientras más cerca del 5, pues peor. Pues el 10% de la gente que tiene enfermedad renal crónica estadio 4 no sabía
que tenían enfermedad renal crónica, que eran diabéticos, y el 60% de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica estadio 3, 3A o 3B, pues no sabían que tenían algún grado de enfermedad renal. Eso es realmente muy grave. Vamos a ver qué piensa la gente, vamos a ver qué quiere saber el pueblo. 809-682-9850. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Hola. Bendiciones, Brian. Gracias, igual. Sí, por aquí tenemos, ¿verdad? Yo tengo la orina medio amarillo por la mañana. Sí. Tomo 2 o 3 vasos de agua, se me pone blanco. Pero vamos a ver, color amarillo. Aspecto claro. Densidad 10-10. pH 6.5. Albumina, negativo. Okay. Glucosa, negativo. Cetoma, negativo. Bilirrubina, negativo. Prolinonígeno, negativo. Nitrócito, negativo. Péptidos biliares, negativo. Cristales, ausente. Leucocito, 0.1. Hematitis, 0.1. Epitelios, escaso. Cilindros, ausente. Fibra mucosa, ausente. Arterias, escasa. Excelente, excelente. Vamos a ver, en breve la doctora Giselle Guzmán le va a estar dando respuesta a esto. Adelante, buenas. Sí, buen día. Yo soy hipertenso, tengo 40 años y tengo la creatinina en 1.18 y el pH en 6.0. A ver, la densidad 1025, 1025 y así. El color amarillo. Okay. Vamos a ver. Adelante, doctora. Ok. El primero, vamos a repasar los datitos. Él decía que, bueno, tenía una densidad prácticamente normal, un pH ¿Qué normal. es la densidad, doctora? La capacidad de concentración, por así decirlo. ¿Qué tan concentrada está la orina? Vamos a decirlo en términos simples. Entonces... ¿Se traduce eso visualmente? ¿Podemos se puede la densidad ver, podemos se ver? puede ver, pero se calcula. Se calcula sobre todo cuando se sospechan entidades a nivel de los túbulos renales. Cuando la orina está muy, por ejemplo, muy oscura, entonces ahí hay una densidad bastante marcada, ¿no? Hay una densidad más alta porque pues, hay una mayor acumulación de solutos, ya sea por deshidratación o porque se estén botando determinada sustancia. El primero me parece haber escuchado totalmente normal, o sea, 0 a 1 leucocitos no está mal. Generalmente para nosotros los nefrólogos y para el entorno médico en general, uno comienza a considerarlos como importantes cuando pasan de 10 leucocitos por campo. No sé si ustedes anotaron algún otro dato, porque yo no creo estaba... que escuché que tenía Matías, no sé. Que tenía Matías de 0 a 1. 0 a 1. Entonces eso no es considerable. Así que al primer paciente oyente, pues felicidades, que está normal. Que siga tomando agua. Sí. Entonces el segundo decía que es hipertenso, que tiene la creatinina en 1.18, pH 6.0 y la densidad en 1025. Okay. Entonces, lo primero que yo le preguntaría a ese paciente hipertenso, porque ahora es mi turno de preguntar, ¿qué edad tiene? 40 ¿Okay? años. 40 años. Tiene 40 años. ¿Cuándo le diagnosticaron la hipertensión? Sería otro factor. ¿Por qué? Porque el paciente muy joven, el paciente que tiene 30 años o menos, nosotros iniciamos una investigación para hipertensión secundaria. Hay que tomar en cuenta que el 90% de la población mundial pues tiene un tipo de hipertensión que se le llama esencial porque por una cosa o por otra no se descubre la causa. No sabemos causa, ¿no? Sí, pero hay un 10%, ese 10% pues hay que investigarlo más a fondo. Pacientes sobre todo si son jóvenes. Si son jóvenes, por eso decía, menos de 30 años, porque pueden haber otros factores. Hipertensión con un factor renovascular, enfermedades primarias del riñón que generen hipertensión, alteraciones a nivel de las glándulas suprarrenales que puedan generar hipertensión también.
Entonces, ya partiendo de que, imagínense que yo lo tengo en mi consulta, ese paciente, y conozco este dato, lo siguiente que le diría es, bueno, se ha establecido como valor global normal de creatinina en el mundo de 1.20. Pero, importante, porque aunque se ha establecido este valor como normal, la creatinina hasta cierto punto es un marcador barato, como decía ahorita, tardío, pero no solamente me refleja la parte del riñón, es un producto del metabolismo del músculo. Entonces hay muchas cosas que van a incidir en un valor de creatinina. La cantidad de músculo, por supuesto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es fisicoculturista y va a mi consulta asustado porque tiene 1.4 de creatinina, lo primero que yo tengo que hacer es decirle, mira, puede variar, jamás yo que mido 5'3", voy a tener el mismo nivel de creatinina que tú, que eres hombre, que eres alto, que eres fisicoculturista, porque, insisto, es un valor producto del metabolismo del músculo. Entonces se hacen otros estudios más especializados para ver si esto es un valor real o no. En el caso de 1.18, como valor único no estaría mal, aunque, insisto, como valor único, porque lo correcto es evaluar al paciente. Claro, esto es completito. Esto es un ejercicio que estamos haciendo. Eso es así, eso es así. Doctora, tenemos que irnos a una pausa. Hoy conversamos con la doctora Giselle Guzmán, quien es médica internista, nefróloga, y hoy hablando sobre la enfermedad renal diabética.